Desde hace unos días vengo con la idea de hacer un video acerca de cuestiones históricas. Muestro este librito de historia argentina de un tal Norberto Galazo, que es alguien que hizo una investigación histórica y que ciertamente es crítico de la historia oficial que todavía se enseña en algunas escuelas. Historia oficial que está plagada, por cierto, de un montón de falacias y de inexactitudes. Bueno, con relación a manifiesto que no soy especialista en historiador, pero que tengo inquietudes acerca de cuestiones históricas y por eso me surge la idea de hacer un video acerca de esto, de la historia. Bueno, sabemos que en la historia, o para afrontar cualquier investigación histórica, se habla de heurística y de hermenéutica, y que cada autor escribe o plasma su libro, su texto, su investigación, y desde en el marco de, o está enmarcado siempre por algún sesgo ideológico. Así tenemos historias materialistas, historias liberales. Bueno, cada cual aportará lo suyo. Con relación al materialismo histórico, creo que tuvo su aporte al plantear una visión histórica desde las relaciones de producción de diferentes países y continentes del mundo. No creo que sea desacertado. Y particularmente, aun cuando este es un libro revisionista, creo que aborda la cuestión histórica desde un punto de vista un tanto materialista, sin ser marxista, ¿no? Pero aborda las complejidades de las relaciones humanas y de producción desde un punto de vista material. Y yo estaba pensando, pienso y abordo desde un tiempo las cuestiones históricas desde un punto de vista espiritual, como una lucha que se da en la humanidad entre el bien y el mal. Y cuando digo lucha entre el bien y el mal, no estoy pensando en un maniqueísmo, aquella de las primeras sectas gnósticas a las que adhirió por ahí San Agustín con error, ¿no? En el que los maniqueos creían en un Dios bueno y un Dios malo, y que muchos autores adhirieron a esto. Entre ellos estaba este famoso escritor argentino, en este momento increíblemente no me va a venir a la cabeza, seguramente porque no lo tengo que nombrar, pero Ernesto Sábato lo nombro. El tipo tenía ideas maniqueas y las plasmó en sus escritos. Bien, pero yo no creo que exista un Dios bueno y un Dios malo. Hay un solo Dios y existen fuerzas malignas que no son dioses, sino que están sujetos al mandato divino. Ahora bien, alguien podrá cuestionarme y decir, bueno, pero entonces, si Dios le deja que hagan lo que se le antoja a los demonios,
Entonces el Dios bueno no es tan bueno. Abordaré esto en otro instante. Muestro acá la foto de un rostro que posiblemente sea el de Cristo. No podemos saberlo, pero es un rostro bastante armonioso. Probablemente sea, pero sea de una forma o de otra, representa a Cristo, que desde mi punto de vista es el centro de la historia. Y cualquiera dirá, bueno, este es un fanático cristiano religioso. No precisamente fanático, porque trato de fundamentar mi creencia desde cuestiones racionales, aunando a cuestiones de fe. Fe y razón no pueden ir por caminos diferentes. Y bueno, volvamos a la cuestión. Dirán, pero ¿por qué, si Dios es bueno, existen los demonios, fuerzas espirituales capaces de inducir al mal o o influir de tal manera en el género humano? Yo creo que la cuestión no es tan difícil de entender. Si planteamos lo que dice la historia de la salvación, que el hombre, los primeros padres por propia voluntad, eligieron el camino del mal y se alejaron de Dios, y hacen una opción por alguien que es contrario al bien supremo, alguien que construyó un espíritu de oscuridad y odio, maldad y perversidad sin fin. Eso es lo que ha creado el espíritu del mal. Lo que planteo es la cuestión de la humanidad. ¿Por qué Dios crea a la humanidad en esta historia de salvación? ¿Por qué Él interviene y crea al hombre? ¿Por qué no anularía simplemente a los espíritus que se han rebelado contra la fuerza del cielo? Bueno, porque yo creo que Dios no destruye su propia obra. Y cuando Él crea a seres, los crea libres, con capacidad de hacer una opción. Sabemos que Satanás eligió no servir a Dios, se rebeló en una desobediencia eterna, porque al estar fuera del tiempo no había un antes ni un después, sino que la rebelión viene a ser más o menos instantánea. Y con esa rebelión y con esa ruptura y separación que hay del reino celestial, el mismo Satanás forma un reino de oscuridad. No es precisamente que sea Dios. Y sin embargo, Dios, pudiendo aniquilar por completo ese reino de oscuridad, lo deja ser. Y nosotros, que deberíamos haber formado parte de ese reino de oscuridad, fuimos rescatados y puestos en el camino del tiempo y del espacio, en el camino del universo físico. Y nosotros como humanidad tenemos que decidir con nuestro libre albedrío una opción entre el bien y el mal, y eso va a ser como un juicio sobre el infierno mismo. Así que de algún modo, lo que conjeturo, no puedo asegurarlo con certeza porque mi intelecto es
extremadamente limitado y por lo tanto solo puedo conjeturar, no es una certeza absoluta, que fuimos creados para decidir el destino de Satanás. Y más de una vez se me ocurre pensar en la parábola del hijo pródigo y imagino a Satanás como el hermano mayor. El hermano mayor que reprocha y se enoja con Dios por esa conmiseración que tiene Dios para con el hijo descarriado, esa misericordia y ese cariño entrañable que tiene para con el hijo descarriado, y viene el hijo mayor y dice, pero ¿cómo este inútil, atorrante, vago, que se mezcló en prostitución, probablemente en robos, adulterio, fornicaciones, renegó contra el Padre de algún modo? Y mira cómo lo recibís. Y yo estoy, en cierta forma, condenado por toda la eternidad. Imagino algo así. Y entonces, el odio de Dios, el odio de Satanás, no es tanto contra Dios, sino contra nosotros. Satanás contra Dios no puede, pero contra nosotros, como él fue en algún momento un ángel superior y conserva una voluntad y un intelecto que es por lejos superior al intelecto humano, es superior a nosotros. Es en cierta forma aquel hermano mayor que estaba engreído de soberbia y se rebela contra Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría y bondad, rescata al espíritu del hombre y lo pone en el camino de la tierra para que haga su propio destino. Pero sin embargo, como es un espíritu caído, puede ser influido por las fuerzas del mal. Y al poder ser influido por las fuerzas del mal, se da a nosotros una lucha continua, un combate que desde el ámbito cultural llamarán, se construirá una historia, desde el ámbito filosófico se armará para regir la conducta humana lo que se conoce por ética. Bueno, y aquí vuelvo al punto, Cristo es el centro de la historia. Y para no ir al principio ni a la historia de la salvación, me voy a la Ilustración. Siglo XVIII creo que fue el siglo bisagra, en que se pasa de un modelo que venía desde el medioevo. Se tenía a Dios por el centro, a Dios se tenía por centro de todo, de la historia, y se pasa a un modelo antropocéntrico. El hombre es el centro, ya Dios no es más centro de nada, sino que el hombre es el centro y el constructor de su propia historia. Esto se da principalmente dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica, por supuesto, se da el combate entre el bien y el mal, y en su historia se ve que hay personajes que caen bajo la esfera de Satanás y santos que por gracia de Dios
son santos y no tanto quizá tienen su mérito porque aportan su voluntad, pero las otras personas producen desviaciones dentro de la iglesia y esas desviaciones influyen en la historia del resto del mundo y producen fisuras, roturas, desviaciones, encuentros, desencuentros muy violentos. Pero para no ir tan lejos, planteo lo siguiente. Y todo esto me surge porque estuvimos hablando de la ley 1420 que yo cuestiono. Educación laica, universal, libre y gratuita, obligatoria también, pero sobre todo laica. Vuelvo al siglo XVIII. 1717 se presenta en sociedad la masonería, aunque yo creo que existía desde antes, pero se presenta en sociedad. 1738, Clemente XII los excomulga a perpetuidad a los masones. Y en una de esas, de la parte de la bula, bien me acuerdo, dice, refiriéndose a los masones: si no hicieran nada malo, no tendrían ese odio por la luz. Y se refiere a la luz pública, porque en esencia es una secta esotérica, o sea, oculta. Son excomulgados a perpetuidad y se presentan porque se nota que empezaron a tener fuerza y consideraron que era el momento oportuno para manifestarse. Es una secta que adora a Satanás y es diabólica y representa una fuerza maligna. No es para nada curioso que alrededor de 1760 sea expulsado a los jesuitas y prohibido a los jesuitas dentro de la Iglesia Católica. Casualmente los jesuitas antes de ese tiempo tenían a cargo o manejaban o se ocupaban de la educación de la gente. Bueno, pues son expulsados, empiezan a aparecer los enciclopedistas luego con sus ideas masónicas y ateas, y la educación deja de ser, aunque existe, permanece en algunos sectores la educación religiosa, se plantea la necesidad de la educación laica. Y ahí engancho con la ley 1420, porque viene desde aquel lejano tiempo en que se viene insistiendo. Y como bien dice Althusser, la escuela es el aparato ideológico del Estado, y un Estado, si está dominado por fuerzas masónicas y satánicas, obviamente va a proponer una educación laica y con unas orientaciones, con conocimientos subliminales que no están lejos del mal. Bueno, sobreviene la Revolución Francesa y describo a grandes rasgos cuestiones que vienen desde este periodo que se llama periodo ilustrado, de las luces. Curiosamente llaman de las luces, pero no es para nada de las luces, sino de las tinieblas. El periodo siglo XVIII no es de las luces, sino de las tinieblas. Son expulsados los jesuitas, se produce el germen de la Revolución Francesa,
cuyo lema es igualdad, libertad, fraternidad, y otro menos conocido que decía muerte al clero. Por tal razón, como era uno de los lemas, ocurre una persecución sangrienta y que se conoce como el primer genocidio de la modernidad al genocidio que se produce en la Guerra Civil Francesa, conocida como la Vendée. Dicen que hubo como 200.000 muertos. Y como fue tal la resistencia de la fe, las fuerzas masónicas se dieron cuenta, por supuesto, que no podían destruir por la fuerza a la iglesia, y como son muy hábiles, más astutos que nosotros, bien dice Cristo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, por lo tanto deben ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Bueno, los hijos de la oscuridad son más hábiles que los hijos de la luz. Eso es ciertamente. Las cuestiones comerciales y de intrigas son muchísimo más hábiles los hijos de la oscuridad. Entonces ellos se dieron cuenta que no podían destruir a la iglesia por la fuerza y pensaron, como son como hábiles e intrigantes que son, pensaron en sabotearla desde adentro. Vamos a sabotearla desde adentro a la iglesia y la vamos a destruir, la vamos a minar sus dogmas y sus credos, y vamos a... el vino de Cristo le vamos a echar tanta agua que va a terminar disuelto, transformado en algo aguachento. Bueno, continuamos. En la Argentina, a veces se omite, pero la Santa Federación, los federales eran defensores de la fe, los unitarios, masones y ateos, de color celeste, los otros colorados. Sobreviene un gobierno federal muy atacado por fuerzas masónicas para disolverlo, porque teníamos un destino de gran potencia si seguía rigiéndose por los principios del federalismo. El asunto es que cae Rosas y va a Inglaterra, curiosamente. Uno diría, pero ¿cómo? Inglaterra, la enemiga a la que Rosas le gana la guerra en el 45. Bueno, sin embargo va a Inglaterra, pero antes se sabe, hay alguna documentación que con Echagüe visitan al Papa Pío IX y solicitan que el Papa Pío IX interceda ante la masonería para que no haya una persecución contra el pueblo federal, mayoritariamente o 100% cristiano, católico. Y bueno, la condición para que este acuerdo se dé es que Rosas tenía que quedar más o menos preso en Inglaterra, reportarse periódicamente a la reina y jamás salir de Inglaterra, ni que se le ocurriera volver a la Argentina. Así es que eso es una parte de la historia que este historiador omite. No sé por qué. Hay algunas fuentes que aseguran esto. Y sin embargo, a pesar de eso, la persecución contra el pueblo federal fue cruenta, sangrienta y sin tregua. Y se da en la Guerra de las Montoneras, en que es casi exterminado el pueblo federal.
bajo el mandato de Mitre y toda la horda masónica. Uno de los caudillos emblemáticos de esa montonera federal fue el Chacho Peñalosa, que muere arbitrariamente lanceado cuando el tipo no se había resistido. Bueno, en fin, otra historia. Así que pongo esto de realidad porque se habla de la guerra cristera en México ya en el siglo XX, década del 26 al 29 creo que fue, persecución de los masones contra el pueblo cristiano y católico, que hubo miles y miles de muertos. Y yo creo que en toda Latinoamérica acontecieron matanzas similares contra el pueblo federal. Tengo el caso, ahora me viene presente el caso en Ecuador de Gabriel García Moreno, presidente que dice varón de costumbre católico, y muere asesinado por fuerzas masónicas a machetazos. Vislumbrado este acontecimiento por la Virgen del Buen Suceso siglos antes de que pasara. Bueno, y terminamos. Por eso yo planteo que la historia en definitiva es una lucha del bien contra el mal, que no es precisamente un maniqueísmo, lejos está de ser lo que decía Sábato, que por ahí adhirió a alguna forma de maniqueísmo. Y yo creo que por eso tuvo éxito en las editoriales, porque yo lo poco que leí de Sábato no me gustó en absoluto. No sé si habrá sido un buen narrador o armador de historia, pero no sé, a alguna gente le fascina. A mí realmente jamás me gustó. Bueno, y supongo que se está haciendo bastante largo. Y como es esta la visión que quiero plantear, el centro de la historia es Cristo. Y la lucha no es de un Dios bueno contra un Dios malo, sino la lucha es de la humanidad, en la que se da esta lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, a las que nosotros como seres libres adherimos o rechazamos, a una o a la otra. Hay fuerzas organizadas satánicas, como son las logias masónicas, y las fuerzas del bien encolumnadas básicamente detrás del cristianismo en todas sus variantes, tanto evangélicos, protestantes en general, como dentro de la Iglesia Católica, con sus aciertos y con sus equivocaciones, porque no somos perfectos. Por eso decimos la Iglesia es santa y pecadora. Santa porque hasta el día de hoy sigue haciendo posible la presencia de Cristo en cada sacrificio eucarístico. La Iglesia Ortodoxa también tengo entendido que consagra pan y vino y hace posible el misterio y el fenómeno de la transubstanciación. Por eso es santa. En cuanto a que está formada por hombres, ninguno estamos exentos del mal. Ninguno. Todos somos pecadores.
Solo hay un hombre que no tuvo pecado, que es Cristo y que es Dios, hombre y Dios. Y una mujer, Inmaculada Concepción, que es la Virgen. El resto de la humanidad, incluidos los santos, todos tuvieron pecado. Y todos tenemos pecado. Y todos cometemos errores. Los que aparentemente son buenos y los que aparentemente son malos, todos tenemos errores. Hay un dicho que dicen los turcos por ahí y que creo que tienen razón, dice, en todo mal siempre hay algo bueno y en todo bien siempre hay algo malo también, porque somos seres falibles. Bueno, creo que me estoy desviando y me alejé y no sé si a alguien va a interesarle todas estas disquisiciones. En fin, Dios dirá. Nombre de Dios y la Virgen. Pondremos al aire el video.